Buenas noches, profesor. Espero que esté teniendo un bonito día. Bueno, esta es mi exposición sobre la Misa Papá de Marcelli, una obra maestra del compositor renacentista Giuliani Verduni de Palestrina. Voy a hablar tal vez un poquito de su contexto histórico, su significado musical y su impacto perdurable. Bueno, eh, podemos decir que es una obra del Renacimiento maestra, escrita por Palestrina y dedicada al Papa Marcelo II, aunque el Papa ya había fallecido. Se compuso alrededor de 1562 en plena época de la Reforma Católica y el Concilio Buenas de noches, Trento. profesor. Espero que esté ¿Por qué es teniendo un tan bonito día. importante? Tal vez se pregunte. Bueno, esta es mi En ese exposición momento había debate sobre si la sobre música la Misa polifónica, o Papá de sea, con muchas Marcelli, voces, una era obra inapropiada maestra para la del iglesia. compositor Algunos renacentista pensaban que Giuliani distraía Verduni del de texto sagrado, Palestrina. Y voy a hablar tal vez un pero poquito de su contexto Palestrina histórico, su demostró que se significado podía hacer musical y música su impacto polifónica perdurable. hermosa y clara, que Bueno, respetara el texto. eh, Bueno, podemos decir que es una y obra del Renacimiento maestra, podrían decir, escrita por pero Palestrina ¿qué lo hace y tan dedicada especial? al Tal vez. Papa Marcelio Pues la II, claridad, aunque un el Papa ya ejemplo. había fallecido. Aunque tienes seis Se voces, compuso alrededor de entiendes cada palabra. 1562 en plena época de la El equilibrio también es fundamental. Reforma La música es Católica y suave y el Concilio solemne de y te Trento. invita a la reflexión. ¿Por qué es tan El importante? contrapunto Tal vez se controlado pregunta. usa la imitación musical de forma inteligente En ese sin momento saturar. había debate El sobre si la credo, música polifónica, el o sea, con pasaje muchas Et voces, era incarnatus inapropiada para la es súper iglesia. emotivo. Algunos pensaban que distraía del A ver, texto sagrado, muchos dicen y se preguntan que si salvó pero la música sacra. La Palestrina leyenda dice demostró que que se sí. podía hacer Se cuenta música que la misa polifónica convenció al hermosa y concilio de clara, que Trento de no prohibir respetara el texto. la polifonía. Bueno, Aunque es un poco y exagerado, la misa se convirtió a un podrían modelo a decir, seguir y un pero símbolo de ¿qué la lo hace música tan especial? renacentista. Tal vez. Y si se Pues la pregunta claridad, dónde un la puede ejemplo, escuchar, bueno, aunque hay tienes muchas seis grabaciones voces, buenas. entiendes cada Puede tal vez palabra. buscar grupos como de El Talis equilibrio Schola, también de es Sixten o fundamental. de La música es suave y Westminster solemne y te Cathedral invita a Choir. la reflexión. El Ahorita contrapunto paso al controlado siguiente usa la punto. imitación musical de forma Eh, inteligente sin saturar. El Vamos a hablar un credo, poquito el pasaje Et de incarnatus los es súper emotivo. personajes de esta A exposición. ver, muchos Vamos a dicen hablar y se primero de preguntan que si salvó Giovanni la música Palestrina. sacra. La leyenda dice que sí. Era Se considerado uno de cuenta los que la más misa grandes convenció al compositores de concilio la de música Trento de no sacra de la prohibir historia. Palestrina nació la en polifonía. Palestina, Italia, de Aunque es ahí un su poco nombre. exagerado, Su la vida misa se estuvo convirtió a un profundamente modelo a seguir y un símbolo de la ligada a la música música de la renacentista. Iglesia Católica. Desde Y joven si se demostró un pregunta talento dónde la puede excepcional, escuchar, sirviendo bueno, como hay muchas organista en varias grabaciones iglesias buenas. romanas. Su estilo Puede tal vez polifónico, buscar grupos caracterizado por como su The Talis claridad, Schola, belleza y Sixten o The precisión, Westminster marcó un hito en la Cathedral música Choir. renacentista. No solo fue Ahorita polifónico paso al siguiente punto. en la composición de misas, Eh, motetes y otras obras Vamos a litúrgicas, hablar un sino que poquito también ejerció una profunda influencia en de compositores los posteriores. personajes Su obra, La Misa de esta Papá de exposición. Marcelli, se Vamos a hablar convirtió en un primero de símbolo de la Giovanni música sacra y Palestrina. ampliamente estudiada y Era admirada considerado uno de los más hasta el grandes día de hoy. A compositores de pesar la de su música enorme sacra de la influencia, se sabe historia. Palestrina nació en relativamente poco Palestrina, sobre su vida Italia, de ahí su personal, nombre. pero su Su vida legado estuvo musical sigue profundamente resonando a través de los siglos. ligada a la Ahora vamos con música de el la Iglesia Papa Católica. Marcelo Desde joven II. demostró un talento excepcional, Marcello sirviendo como Salvini, antes de organista en varias convertirse en iglesias papa, romanas. Su fue un estilo cardenal polifónico, italiano conocido por caracterizado su por su erudición claridad, y su belleza y dedicación a la reforma precisión, de la marcó un Iglesia hito en la Católica. música Su renacentista. papado No fue solo fue efímero, polifónico durando solo en la 3 semanas, composición de misas, pero en ese motetes y corto otras tiempo dejó obras una impresión litúrgicas, sino que significativa. también Su ejerció nombramiento una fue un profunda momento influencia en crucial de la historia compositores de la Iglesia. posteriores. En Su obra, medio La de las Misa Papá tensiones de de la Marcelli, Reforma se Protestante y la convirtió en un símbolo discusión de la música sobre las sacra y reformas ampliamente internas, a estudiada y pesar de su admirada breve reinado, hasta el su día de hoy. compromiso A con la pesar de su reforma enorme litúrgica influencia, se sabe y convirtiéndolo en una relativamente poco figura sobre su vida personal, importante en la historia pero de la su música legado sacra. musical sigue resonando a través de los Su siglos. obra, Ahora vamos con el Papa Marcelo II. no, su obra que le Marcello dedicaron, Salvini, me antes de refiero a la Misa convertirse en Papá de papa, Marcelo fue y un de cardenal Palestina, italiano conocido aunque por su fue compuesta erudición después y de su su muerte, fue dedicación a la dedicada a él, reforma de la convirtiéndola en Iglesia una figura Católica. importante Su en la papado historia de fue la música efímero, sacra. durando solo Bueno, después de tres escuchar la semanas. pieza, Pero en este corto bueno, tiempo dejó una yo impresión sentí significativa. en lo Su personal nombramiento fue un momento crucial de un la historia de la sentimiento Iglesia. efímero En medio de de la las vida. tensiones de la reforma protestante y la discusión Sentí sobre las reformas internas, a pesar de un su momento de breve reinado y reflexión, su tal compromiso vez con la reforma litúrgica, soledad. y convirtiéndolo en una figura Y importante en la historia es de la música curioso el sacra. sentimiento. Su Pero obra, esto sería un poco de lo que yo sentí al escuchar la obra. no, su obra que le Muchas gracias dedicaron, por me refiero a la llegar Misa hasta Papá de aquí Marcelo y de y espero Palestina, tenga bonita noche. aunque fue compuesta después de su muerte, fue dedicada a él, convirtiéndola en una figura importante en la historia de la música sacra. Bueno, después de escuchar la pieza, yo sentí, en lo personal, un sentimiento efímero de la vida. Sentí un momento de reflexión, tal vez soledad. Y
Es curioso el sentimiento. Pero eso sería un poco de lo que yo sentí al escuchar la obra. Muchas gracias por llegar hasta aquí y espero tenga bonita noche.